Buenas tardes, amigos. Los saludo en nombre del Señor. Te invito esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que te encuentres con bien junto a sus seres queridos. Hoy la palabra se encuentra en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 5. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que la palabra de Dios sea glorificada. Tiene un título. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Amén. Cuán importante es orar por la predicación del Evangelio. No sé si todos harán eso. Orarán por los predicadores, orarán para que hablen verdad y para que Dios sea glorificado en todos los dichos que pueda hablar aquel predicador, y para que la palabra de Dios también llegue y toque los corazones y no sean palabras vacías que las cuales uno puede abrir la boca y al instante caen al suelo, sino que hagan morada en los corazones. La finalidad de la palabra de Dios es hablar directamente a las vidas, a los corazones, transformar una vida, corregir, redarguir, edificar, restaurar, y sobre todas esas cosas, salvar. Porque por la palabra de Dios uno conoce la verdad, y esa verdad te hace libre. Juan nos dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Dios, y en ellas damos la vida eterna. Y es una realidad. Si no somos capaces de escudriñar las Escrituras, por lo menos seamos prontos para oír, y así también pedirle a Dios que nos dé el entendimiento para que podamos comprender claramente la palabra de la cual se nos está enseñando. Ya que una de las luchas espirituales que se combate dentro de las iglesias o donde quiera que se predique el Evangelio es el entendimiento. Porque el error que muchas veces puede cometer algún predicador es creer o pensar que las personas que le están oyendo razonan y entienden de la misma forma que él. Y es por eso que necesitamos orar por la palabra de Dios, para que Él sea glorificado en aquellas vidas, para que Él sea abriendo los entendimientos, derramando sabiduría y inteligencia, y que para la palabra de Dios sea entendida por todos aquellos que están oyendo. Y para eso el predicador debe de tener sabiduría y prepararse así también para la predicación de la palabra de Dios. Porque el predicador, entre más sabio, viene a ser como un clavo que muchas veces molesta y no quieren a algunas personas oírlos. Pero una persona sabia no es aquella que habla con mucho tecnicismo o palabras rebuscadas, muy complicadas, sino una persona sabia habla a todo entendimiento. Aún un pequeño debería de entenderlo. Eso es una persona sabia, la cual se preocupa de ocupar palabras sencillas,
las cuales todo el mundo pueda comprender y entender, a un pequeño, para que la palabra de Dios sea glorificada en aquellos corazones y no sea su persona, sino que siempre sea Dios y toda la gloria sea para Dios, ya que aquellos que sirven dentro de la obra de Dios entienden y comprenden que nada provienen de ello, y que si hay algo bueno en sus vidas es simplemente la presencia de Dios en sus corazones, las cuales les permite hablar de su palabra. Pero si sacamos a Dios de nuestros corazones, no tenemos nada más que ofrecer, simplemente nuestra propia carnalidad, la cual ninguna edificación puede traer a tu vida. Si hay algo que edifica y restaura las vidas, es la palabra de Dios, a través de la presencia del Espíritu Santo. Porque sin la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿cómo nosotros podríamos entender y hablar de la gloria de Dios? Ya que lo espiritual se discierne con lo espiritual. El carnal nada podría ver, no podría entender estas palabras, las cuales necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros para recibir la revelación de estas letras, las cuales ocultan la verdad de Dios, el propósito de Dios y el corazón de Dios. He ahí la importancia de por qué Dios escoge y bautiza en el Espíritu Santo a aquellos que les va a enseñar, les va a instruir para que puedan hablar verdad y puedan predicar su palabra. Por lo demás, dice el versículo 1, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Es importante la oración por la palabra de Dios, para que sea predicada a todo entendimiento y para que Dios obre en aquellos corazones que son necesitados. Y así también para que Dios siga dando sabiduría y entendimiento e inteligencia a aquellos que predican y hablan de la gloria de Dios. Luego dice el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Sabemos que la fe viene por el oír palabra de Dios. Y eso es una realidad. La fe verdadera. Hay muchas personas que tienen fe, pero no en la palabra de Dios, sino sus propios argumentos o su propia filosofía o sus propios entendimientos. Y a aquellos Dios les dice que son personas perversas y malas, a pesar que ellos quizás no lo hacen con mala intención. Lo hacen con toda la buena intención del mundo en querer enseñar algo que ellos creen que han aprendido y han entendido correctamente. Y es ahí donde a nosotros nos falta muchas veces la humildad de reconocer nuestros errores. Porque como está escrito, porque no es de todos la fe. No es de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia.
Y eso es una realidad muy grande. ¿Cuántos hombres has conocido que han se levantado como grandes predicadores y luego han abandonado el camino? He ahí la devoción carnal. Muchas veces el hombre se levanta con toda la devoción de la carne hasta cuando se cansa, hasta cuando ese fuego se apaga porque ha consumido toda su devoción del corazón. O sea, nunca fue inspirado por el Espíritu Santo. Nunca las fuerzas provenieron de Dios. Simplemente hablaba de su propio corazón y usaba sus propias fuerzas para poder hacer la obra de Dios. Mas la obra de Dios debe de hacerse en el Espíritu y no en la carne. Porque Dios busca verdaderos adoradores espirituales y no adoradores carnales. Y esa es la importancia, porque debemos de discernir quién andan en la carne y quién anda en el Espíritu. Y la importancia, el por qué debemos de predicar y orar por los predicadores. Para que Dios levante hombres ungidos en el Espíritu, que hablen palabras de revelación, y no hombres que hablen de su propia devoción, de su propio corazón, porque podrán hablar con mucha elocuencia, pero no son inspirados por Dios. Por lo tanto, cada palabra que sale por sus labios no va a ser de edificación para tu alma, porque son palabras vacías. Mas aquellos que son levantados en el Espíritu, aunque quizás no hablen con tanta elocuencia, pero cada palabra que salga por sus labios va a ser palabra de Dios. Y esa palabra te va a restaurar, porque va a salir con la unción de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Y aquella presencia es la que obra en los corazones, aquella que toca y hace que se produzca el milagro en cada uno de los oyentes. He ahí la importancia de orar por los predicadores. Y así también orar para que Dios nos dé discernimiento en el Espíritu, ¿cierto? Para que no seamos engañados por aquellas personas que Dios las describe como hombres perversos y malos. ¿Por qué le dice perversos y malos? Porque en vez de ser de edificaciones, en vez de ser restauradores de alma, solamente se convierten en escarnecedores de alma. En vez de alivianar la carga de aquellas personas que están oyendo, le da más carga en sus hombros. Porque no hay nada más valioso que el tiempo. Y mientras Dios nos dé el tiempo aquí en esta tierra, debemos de aprovecharlo en buscar la verdad y hacer su obra y su voluntad. Pero si estamos sentados oyendo personas que dicen ser siervos de Dios y no lo son, y hablan con elocuencia la palabra de Dios, y muchas veces te pueden convencer de lo que están diciendo, y crees en las palabras que están diciendo, más cuando Dios nunca le ha enseñado, más cuando Dios nunca le ha dado ni siquiera remisión de pecados, ni siquiera tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Simplemente te están atando y encadenando aún más al pecado. Por eso Dios le llama perversos y malos, porque no te ayudan a librarte y a cortar las cadenas del pecado, sino que aún más te ponen más carga y más peso sobre tus hombros. Aunque trabajen dentro de la obra de Dios y aunque sean hombres reconocidos a nivel mundial, sea quien sea, si no han sido instruidos por Dios y no tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, nada son. Y simplemente se han transformado en escarnecedores de alma, o como la Biblia también lo describe,
lobos vestidos de ovejas. Y esos lobos vestidos de ovejas se vuelven en expertos cazadores de alma, expertos cazadores de alma. Buscan la forma de convencer, de una u otra manera son expertos en cazar. Cada alma es una presa para ellos. Y ellos piensan y creen que tienen una perla en el reino de los cielos, cuando en realidad solo acumulan pecado sobre sus hombros y mayor condenación. Porque como no han sido instruidos por Dios y no conocen la verdad, porque no tienen la revelación de la Escritura, simplemente se han vuelto elocuentes en la letra. Y como está escrito, la letra mata. Por eso es importante el llamado de Dios y oír a los siervos que han sido llamados por Dios. No le dé tantas importancia a que la iglesia está reconocida con decreto, con número, reconocida por esta sociedad. Esta sociedad no conoce a Dios. Esta sociedad no te dice, no te puede decir a ti quién viene de parte de Dios y quién no. Solo Dios te puede decir a ti quién viene de parte de Él. En la antigüedad los apóstoles no funcionaban y no tenían o no estaban reconocidos por la sociedad. Sí eran conocidos, sí, porque predicaban en las calles y hablaban y movían las masas y eran buscados. Pero no es porque tuvieran algún reconocimiento por la sociedad y algún número de decreto para que se pudieran establecer en algún lugar y pudieran ahí adorar y predicar la palabra de Dios. El mundo le llama a aquellas personas que no están reconocidas con algún número o un decreto por este gobierno, por la sociedad o por quien sea. Le llama sectas. Son sectarios. Y sí hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que de la nada muchas veces se levantan y crean nuevas religiones y hacen aberraciones y estupideces y se levantan como iluminados para poder guiar a otras personas a la locura. Pero cuando escuches hablar de la predicación, cuando escuches hablar de la palabra de Dios, detente un momento y pone oído. Porque en algún momento te puedes encontrar con algún escogido de Dios y te va a guiar al reino de los cielos. Solo un momento basta para que Dios te pueda rescatar. Por eso la Biblia hoy nos dice, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La fe viene por el oír palabra de Dios, y eso es importante, oír, detenerse al oír palabra de Dios, y no las locuras que muchas veces a alguien se le ocurre, inventando algún tipo de secta o religión. Oír palabra de Dios, porque de ahí proviene la fe. Ahí Dios nos guía en la fe y nos lleva a la verdad, y esa verdad nos hace libre del pecado, de la maldición, libre del infierno. Por eso es importante orar por aquellos que van a predicar y están predicando el Evangelio. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor,
en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Aquellos que han sido instruidos por siervos de Dios saben lo que tienen que hacer. Saben guiar a otros al reino de los cielos, porque lo han aprendido de algún siervo, porque ningún ciego puede guiar a otro. En la vida espiritual es importante ver los caminos de Dios. Para saber cómo estás caminando. Y no dejarlo todo al azar. Mucha gente camina en este mundo creyendo en Dios y no sabe discernir ni siquiera su propia vida. No saben cómo están sus caminos. Dicen que entrarán al reino de los cielos, pero en lo profundo de su corazón hay mucha duda. Pero silencian su boca. Para que no haya cuestionamiento con respecto a su caminar o los años que ha caminado. Eso se llama engañarse a sí mismo. No hay nada más importante que ser honesto en los caminos de Dios. Muchas veces Dios te manda profetas que te hablen de la palabra a tu propio hogar y no eres capaz de oír. No hagas oídos sordos muchas veces a los llamados que Dios te hace y a la advertencia que Dios te puede hacer. Sé pronto para oír. Y seamos tardos para hablar. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios nos encamina a través de su palabra. Nos guía hacia Él como el buen pastor. Y nos lleva hacia el Padre a través de su redención, a través de sus obras de salvación. Y donde esté el Padre y donde esté el Hijo y donde esté el Espíritu Santo, es el reino de los cielos. Y hacia allá nos quieren guiar. Hacia allá nos quieren llevar. Y para eso Dios nos dejó las Escrituras. Y por eso es importante que oremos por la palabra de Dios para que ella sea glorificada en medio de nosotros. Porque aquí en la palabra encontramos el plan de salvación. Conocemos a Dios. Conocemos la verdad, recibimos remisión de pecados y recibimos al Espíritu Santo. Nadie puede recibir el Espíritu Santo porque lo pidió, porque oró o porque le impusieron las manos. El Espíritu Santo se recibe como un don a aquellos que han creído a las obras de salvación de Jesucristo. Por esas obras de salvación que Jesús nos da, se aprenden a través de la Escritura. Y si nunca te lo han enseñado, no puedes tener el Espíritu Santo. Y aquellos que dicen tener el Espíritu Santo, pero no conocen las obras que Jesús hizo para salvarnos, arrodíllate y pídele testimonio a Dios si lo que está en ti es de Él o es algún demonio que te está engañando, haciéndose pasar por el Espíritu Santo. Debemos tener mucho cuidado en la vida espiritual, porque luchamos con espíritus que no se ven, pero están siempre presentes,
que muchas veces usan a personas para hacernos daños y para que nosotros nos apartemos de los caminos de Dios. He ahí la importancia, el por qué. Debemos estar firmes en la fe y abrazar a Cristo con todas nuestras fuerzas. Clama por la palabra de Dios, clama por tu vida también. Pídele a Dios sabiduría, entendimiento, inteligencia. Y que te vaya apartando de aquellos que enseñan mentiras y que te vaya guiando en aquellos que hablan verdades. Que Dios te bendiga esta tarde y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por su amor, su justicia y sus misericordias. Implorando, mi Dios, que bendiga a cada uno de los oyentes, como así también a aquellos que van a oír esta predicación. Seas tú glorificándote en cada vida y en cada corazón. Guíalos a través de tu escritura y echa fuera todo lo que estorbe tu gloria en cada corazón, en cada vida. En tu mano nos encomendamos, mi Señor bendito. Líbranos de todo mal, de todo engaño, de toda traición, de toda maldad. Que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos protejan y los libren. Y seas tú dándonos victoria, levantando nuestros brazos. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.